Este es un problema de una vasija que en inglés se llama vessel, y estas vasijas son utilizadas mucho en toda la industria química o petroquímica, en la industria, todo lo que sea de proceso. Generalmente estos reactores o estas vasijas, su función es almacenar algún tipo de material, pero también permitir a veces ciertas reacciones. Generalmente los fluidos que vienen aquí para estas vasijas son fluidos generalmente son soluciones acuosas en primer lugar. En segundo lugar, generalmente son con algún contenido y algún tipo de químico que las hace ácidas o las hace básicas, y también a veces vienen con algún tipo de, de presión o a alguna temperatura, o pueden venir mezcladas. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a diseñar. Entonces, dice, se necesita una vasija que soportará una alta presión y será usada en una planta de procesamiento de ácido sulfúrico diluido. Las paredes del reactor, debido a la presión soportada, son gruesas. Usted le pidió al ingeniero mecánico que le calculara las propiedades del recipiente únicamente y le entregó la siguiente lista de propiedades de un material que generalmente se utiliza para este tipo de aplicación. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, aquí vamos a almacenar alguna solución que tiene ácido sulfúrico, pero está diluido, no está concentrado. ¿Sí? Y además de eso, que dice que va a soportar una presión. ¿Sí? Dice que para esa presión, entonces, digamos que el diseño tuvo en cuenta unas paredes gruesas. ¿Sí? Y entonces usted, para seleccionar el material, le pidió a un ingeniero mecánico que le calculara o le diera las propiedades, y él lo que le hizo fue que le envió una lista de esto. Entonces le dijo, mire, este es el material que yo he usado para hacer estos equipos, y estas son las propiedades que usted me pide. ¿Sí? Entonces, fíjese que le envió esto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, puede ser que aquí haya propiedades que yo requiera para esto y haya propiedades que no requiera para esto. Entonces, la idea mía es primero analizar qué es lo que necesito. El reactor se ubicará en una planta de refinación en Ecopetrol en Barranca de Bermeja, por lo tanto, indispensable minimizar el peso por el costo de transporte. Por otro lado, también se requiere el material más económico posible. El recipiente se instalará a la intemperie. Seleccione el material del cuerpo de la vasija que sea hecho de acero. Entonces, fíjense que lo que también me están pidiendo aquí es que esto lo van a dejar a la intemperie, y que sea de acero, ¿no? Van a trabajar en Barranca, en la refinería. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese ambiente de trabajo. Es decir, no es lo mismo poner este reactor aquí en Pamplona, en la universidad, donde digamos que la contaminación ambiental es muy baja, que llevarlo a una planta industrial donde hay un poco de cosas en el ambiente que me podría también causar algún tipo de corrosión acá. Entonces, básicamente este es el ejercicio y la idea es analizarlo. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Recuerden que tenemos la metodología de Ashby, donde básicamente él nos va guiando paso por paso de cómo abordarlo. Recuerden que esta metodología es para la selección de material, y lo que me está diciendo es seleccione el material del cuerpo, es decir, esto. Entonces, la primera pregunta que hace Ashby es la función de ese componente o ese equipo. Entonces, la primera pregunta es, ¿y cuál es la función de este cuerpo, de esta vasija? ¿Cuál es su función? Entonces, la función es soportar presión. Perfecto. Y si es soportar presión, ¿cuál sería la propiedad de esa función? Es decir, ¿cuál sería la propiedad que tengo que elegir en el material para que me garantice esa función, que es soportar la presión? Y él Entonces es Yield Strength. Perfecto. Bien. Listo. ¿Qué más requiero de ese reactor? Es decir, ¿qué más? Recuerden que dentro de la metodología de Ashby tenemos la función, ya sabemos, entonces soportar presión, aquí es Yield Strength. Y ahora, dentro de la metodología de Ashby, si ustedes la tienen en la casa, después dice, bueno, ahora tengo unas restricciones, unos requerimientos que debe cumplir ese material que no son negociables. Es decir, ¿qué es lo que requiere ese material, además de ese yield strength,
eh, que no es negociable, es decir, que sí o sí tiene que cumplirlo el material. Respecto al diseño, a la función, y vamos de nuevo con la parte, digamos, con la metodología. Entonces, yo tengo que soportar una fuerza, un esfuerzo, una presión o una carga, listo. Entonces, tengo que soportar una presión. Entonces, ¿es un diseño estático o es un diseño dinámico? Es un diseño estático, ¿por qué? Porque recuerde que cuando estamos hablando de dinámicos tenemos, bueno, tenemos diseño a tenacidad, que es cuando hay un impacto, o diseño a fatiga, que es cuando hay cargas cíclicas de compresión y de tensión. Nuestro reactor acá está soportando una carga de presión que se traduce en un esfuerzo interno de tensión, pero fíjese que aquí no tengo compresión. Entonces, a pesar que esa presión puede variar en el tiempo, es decir, el esfuerzo interno en el material, que es un esfuerzo a tensión, puede variar con el tiempo, ¿sí? Ese varía con el tiempo de un esfuerzo de, digamos, cuando el reactor está desocupado, que no tengo ningún esfuerzo, a cuando el reactor está lleno, que tengo un esfuerzo máximo de tensión en el material. Pero fíjese que nunca tengo un esfuerzo de compresión, es decir, varía de cero a un esfuerzo de tensión, con lo cual no tengo un diseño de fatiga. ¿Por qué? Porque no tengo ciclos máximos repetitivos de compresión y tensión o no tengo vibraciones. Entonces, realmente tengo un diseño a módulo, un diseño de esfuerzo, porque fíjese, ¿qué responde la pregunta de diseño a módulo? ¿Cuánta deformación elástica hay cuando se aplica el esfuerzo? Quizás a mí no me interesa esto de determinar cuánta deformación elástica hay en el reactor cuando está cargado, es decir, no tengo una limitante sobre la deformación, pero sí me interesa que no se deforme tanto, ¿sí me entienden? Es decir, no hay necesidad de calcular un módulo específico para decir, no, yo lo máximo que necesito es que se me deforme 3 milímetros en el momento que está cargado, no me interesa mucho, pero tampoco voy a decir, no, a mí no me interesa y simplemente que si se forma 30 centímetros, un metro para mí está bien, no. ¿Por qué? Porque obviamente la construcción, aquí tengo un poco de anclajes, etcétera, y entonces al hacer una deformación elástica tan grande, podría romperse esto. Entonces sí tengo una limitante en el módulo, pero esa limitante no es tan fuerte como para tener que calcularlo. Simplemente digo que necesito un módulo alto. Bueno, no sé si alto o bajo, pero tengo que tenerlo en cuenta. En el diseño de esfuerzo, ¿cuál es el esfuerzo máximo para alcanzar el límite de formación elástica? Y entonces ese sí lo requiero porque recuerde que yo lo que quiero es que no se me forme plásticamente esto. ¿Sí? Entonces sí tengo un diseño de esfuerzo y por eso es que ustedes dijeron de una vez, es el yield strength. ¿Mm? Bien. Aquí, esta tenacidad de la fractura yo la pongo en dinámica porque pues allí hay una grieta y hay crecimiento. También puede estar algunas veces aquí en estática, pero la pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo de colapso plástico o fractura en el presencia de grietas y espesores delgados? Entonces, fíjese que este reactor me dice que son paredes gruesas. Y si son paredes gruesas, entonces este concepto de diseño a tenacidad no aplica. Entonces, sigo quedándome con estos dos. Y diseño de dureza, pues no estoy maquinando piezas, no estoy en herramientas de corte, ¿sí? No tengo desgaste porque entonces tampoco aplica. Entonces, por ahí desde las propiedades mecánicas voy a tener un diseño de esfuerzo que hemos definido que es la función y un diseño a módulo que tengo que tenerlo en cuenta respecto al módulo elasticidad. ¿Sí? Seguimos aquí. Entonces, si tengo un diseño a módulo de estos módulos, ¿cuál es el que voy a escoger? Pues el módulo de Young, porque es el que me está indicando la tensión. Y esta pared está a tensión, ¿sí? No está a flexión ni está cortante. Entonces, por eso escojo el módulo Young. Y en el diseño de esfuerzo, entonces voy a escoger el límite, el yield strength o el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué? Porque está a tensión. Vuelve lo mismo. ¿Sí? Ese yield strength también tiene nombres específicos. También lo llama tensile strength at yield. ¿Sí? Ojo, aquí para que no se confundan, no es tensile strength. Cuando aparece en inglés tensile strength at yield, es el mismo yield strength.
O también lo encuentro como strange al 0.002. No es esfuerzo de compresión porque no tengo esfuerzos de compresión, está en tensión el material y obviamente tampoco está en flexión. Entonces, por eso me voy a quedar con esto. Bien, y obviamente aquí a partir de esto, pues no tengo nada porque ya había definido que solo me interesan estos dos. Entonces vamos a analizar, ¿sí? El enunciado de almacenar ácido sulfúrico diluido, ¿sí? Entonces ya sabemos que es el gel strength, ¿sí? O límite de elasticidad. Almacenar ácido sulfúrico diluido también, ¿qué me quiere decir? Que debe ser resistente a ácidos débiles. ¿Por qué ácidos débiles? A pesar que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, que tiene un pH por debajo de 2, ¿sí? El ácido sulfúrico en estado diluido, pues va a tener un pH mayor de 2, porque pues no está concentrado. Entonces son ácidos débiles. Debe ser rígido. Esto es el módulo, no debe permitir mucho deformación elástica. Módulo, se pondrá a la intemperie. Entonces la intemperie que hay, tengo rayos ultravioleta, tengo una atmósfera que lo rodea, que es una atmósfera industrial, en este caso es una refinería. Entonces puedo tener también ácidos débiles, o sea, en la atmósfera está ácida y también hay solventes orgánicos. Sí, no sé si ustedes hayan alguna vez estado en una refinería, eso es, el ambiente industrial es bastante fuerte. Entonces aquí tengo dos chances, o puedo seleccionar un material que cumpla con esos requerimientos de la parte externa, o puedo aplicar un recubrimiento, es decir, puedo pintar una pintura. Y fíjese que aquí, en este caso, fíjese que nosotros lo pintamos, realmente no es una pintura, se llaman recubrimientos, lo recubrimos con recubrimientos especiales que me brinden esa resistencia a la corrosión por fuera. Y así me evito estar seleccionando el material tanto para adentro como para afuera. ¿Listo? Debe tener una deformación plástica. Ojo, aquí que fíjese que la pregunta es cómo van a hacer ustedes este reactor. Generalmente este va a ser una lámina que la van a curvar y la van a soldar. Entonces ustedes pueden ver los cordones de soldadura por aquí, inclusive de pronto aquí hay otro, esto puede ser algo grande, y de pronto puedo ver unos cordones de soldadura en la parte de arriba o en la parte de abajo, de tal forma que es una lámina que doblamos. Entonces fíjese que el hecho de que yo requiera esa deformación plástica en ese material plástica, ¿por qué? Porque él tiene que conservar esa forma. Entonces nos lleva a una propiedad que es la elongación. Entonces, debe tener una deformación plástica. En otras palabras, no puede seleccionar materiales frágiles. Entonces, si acude a la propiedad de elongación, recuerde que la elongación es la cantidad de deformación plástica longitudinal que hay en un material, ¿sí? Para tenerla, para poder construirlo y pues como yo tampoco tengo, o sea, ahorita miramos a ver cómo hacemos para los valores. Se requiere el material más económico y liviano lo posible y en el proceso de fabricación también, además de tener esa propiedad plástica para la deformación, también recuerden que tenemos que tener que se pueda soldar. ¿Sí? Porque ¿cómo lo va a unir? Imagínese que usted selecciona un material que no lo puede soldar. ¿Cómo lo une? ¿Cómo hace esto? Bien. Entonces, todo esto, todo este análisis, yo lo voy a montar en la tabla de propiedades. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Soportar presión. Entonces está el gel stretch. Y entonces ahora sí voy a fijarme en estas propiedades que me dio el ingeniero mecánico. Entonces fíjense que estas propiedades, el límite de elasticidad me sirve. Perfecto. La resistencia a la tensión no me sirve. El esfuerzo de compresión no me sirve. El módulo de Young me sirve. La dureza no me sirve. El módulo de compresión no me sirve. Y la tenacidad de la fractura tampoco. Gel Strange, y traemos los valores que teníamos allá que nos dieron inicialmente. Entonces, es la función es soportar la presión. Entonces, el Gel Strange es la propiedad y el símbolo es mayor o igual a 250 megapascales, es decir, que nos sirve cualquier material que tenga un valor en gel strength mayor o igual a 250 megapascales. Tenemos la resistencia a ácidos débiles. Recuerden que solo estamos pensando en la parte interna porque la parte interna ya la vimos que íbamos a poner un recubrimiento. Entonces la resistencia a ácidos débiles es mayor o igual a excelente porque yo requiero
O sea, va a estar en contacto permanente con ese ácido, pero además de eso yo requiero que eso tenga vida infinita respecto a la corrosión, porque no me dieron un tiempo, no me dijeron nada y entonces yo la coloco excelente. El módulo de Jung, que este es para, recuerden, para que tenga cierta elasticidad, eh, digamos que cierta rigidez el material, entonces según los datos que me dieron eran de 190 gigapascales, es decir, a mí me serviría cualquier material que tuviera de 190 gigapascales hacia arriba. En la parte de los procesos de cómo lo hago, entonces yo necesito para conformación, necesito una aleación para Broad, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos aleaciones para casting y para Broad, es decir, para fundición y para forjado, y entonces voy a utilizar una aleación para forjado porque yo sé que no son frágiles. Además de eso, bueno, ya sé que también prácticamente todos los aceros son aleaciones para Broad, porque recuerden que dentro de la clasificación de los aceros están o de los ferrosos, de los materiales ferrosos, están los aceros y las fundiciones son las aleaciones para cast, para fundición, y los aceros son las aleaciones para Broad, es decir, para conformado, maquinado, etcétera. Listo. Además de eso, necesito un material que pueda soldarse y como objetivos, es decir, algo que yo requiero maximizar porque no tengo el valor, pero quiero que sea máximo. Entonces yo quiero que tenga la máxima elongación, es decir, que cuando yo lo deforme no se me parta tan rápido. Recuerde que la elongación viene por porcentaje y cuando decimos, por ejemplo, 10% de elongación, se debe deformar hasta un 10%. Y después de ese 10% se va a partir, ¿no? Entonces yo necesito maximizar esta elongación para precisamente esta conformación del material. Y también tengo densidad y precio, que también me dice que por favor lo tenga en cuenta como lo menor posible, tanto en densidad como precio. Entonces esta es mi tabla de propiedades y fíjense que esta tabla de propiedades sale de todo ese análisis previo que yo he hecho respecto a lo que me da el ejercicio y lo que acá puedo observar acá. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a solucionar esto utilizando las tablas. Entonces, solución por cartas de propiedades e información diversa de libros de Internet. Entonces, lo que yo voy a coger primero es aquella propiedad que más saque materiales. Es decir, recuerden que la metodología de Albi, después de establecer esta parte de las propiedades, ¿no?, de la función, objetivos y requerimientos, nos dice, bueno, empiece a descartar materiales. Entonces, de esas propiedades que tengo aquí en la tablita, ¿cuál sería la propiedad que más me descartaría materiales? Pues obviamente sería esta resistencia a ácidos débiles. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar por esa y fíjese que entonces dentro de los ácidos débiles, fíjese que el acero inoxidable es el único que me da ese tipo de resistencia, porque tanto los aceros aliados bajos carbonos como para herramientas es de uso limitado, es decir, no sirve. Entonces fíjese que de plano ya ninguno de estos aceros me cumple. El único que me cumple es el acero inoxidable. Entonces me voy a enfocar únicamente en el acero inoxidable. Voy con el gel strange y entonces fíjese que ahora el gel strange me dice que tiene que tener un valor entre mayor o igual a 250 megapascales. Y entonces fíjese que si yo cojo esta tabla de propiedad, esta carta de propiedades, y pongo aquí el gel strange, fíjese que los aceros inoxidables, que son aquí los azulitos, me dice que tiene un gel strange entre 196 y 2090. Es decir, hay aceros inoxidables que son bastante de una resistencia mecánica baja en relación y tengo una resistencia mecánica altísima también. Pero entonces el hecho de yo tener toda esta línea desde 196, entonces yo voy a ponerle aquí esto y voy a decir que cumple parcialmente. ¿Por qué no parcialmente? Porque dentro de esa familia grande de aceros inoxidables hay unos que simplemente no me cumplen. Y en el momento de selección yo tengo que tener en cuenta de todas esas aleaciones que me cumplan esta, esta condición. ¿Sí? Vamos ahora al módulo de Jung. Y fíjense que el módulo de Jung pasa exactamente lo que pasa anteriormente. ¿Sí? Hay
todos los aceros inoxidables, hay unos aceros que cumplen, hay otros que no, entonces cumple parcialmente. Esto de parcialmente yo lo digo ¿por qué? Para que cuando yo ya estoy finalmente en la selección pueda definir eh, el material, la aleación específica. Entonces, mire que yo ya para ir allá ya son objetivos, es decir, acabo de solucionar esta parte que sería los requerimientos. Resistencia a ácidos débiles, gel strength, módulo de Young, aleaciones para Broad, ¿sí? Ya, yo sé que todos los aceros son para Broad, ¿listo? Y entonces me faltaría soldabilidad, ahorita la voy a chequear, me faltaría elongación, densidad y precio. Listo, entonces, desde acá me voy por una cartica, fíjense que esto está en el libro, o podrían hacer algún tipo de consulta ustedes en internet, sin embargo aquí está en el libro, en las diapositivas, y entonces dentro de los aceros inoxidables tengo estos tres, realmente aquí falta otro, pero bueno, estos son los más utilizados. Y entonces yo puedo leer aquí dentro de las características mayor resistencia a la corrosión de todos. Ah, ok, yo necesito eso para ácido sulfúrico diluido, luego tengo que tener un equipo que tenga alta resistencia a la corrosión, material. No templables ni indurecibles. Alta tenacidad no me interesa que sea templables ni indurecibles porque no lo requiero para dureza. Tiene baja maquinabilidad, bueno, okay, y tiene resistencia a altas temperaturas. Y fíjese que aquí dice equipos químicos, alimentos, recipientes de tensión, cubiertas de aviones, etcétera. Entonces, yo voy a seleccionar dentro de todos los aceros inoxidables, voy a seleccionar el austenítico. ¿Por qué? Porque tiene mayor resistencia a la corrosión de todos. Bien. Aquí entonces me vengo a otra tabla que esta también está en alguna diapositiva, podría también hacer una consulta por internet y entonces me voy con la elongación. Entonces recuerden que decía, bueno, en primer lugar voy a chequear más bien el gel stretch, porque recuerdan que dentro del gel stretch había aleaciones que cumplían y había aleaciones que no cumplían de acero inoxidable. Y fíjense que aquí me citan algunas de las aleaciones de los aceros inoxidables austeníticos, que fue el que elegí, y me dan el gel stretch en PSI, no en megapascales. Yo convierto esos megapascales a PSI y me da que es 36.250 PSI. Y entonces si yo miro estos gel stretch, fíjese que los únicos que me cumplen serían estos 201 con 45.000 gel stretch, ¿sí? O el 304 Cold Worker, ¿sí? Que tiene 140.000 de gel stretch. Entonces, respecto al gel stretch únicamente me cumplirían 201 y 304 call workers. Listo. Ahora voy con la elongación. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que íbamos a maximizar eso, es decir, voy a escoger el material que más tenga elongación. Y fíjese que dentro de los dos posibles tengo uno que tiene 40% de elongación y el otro que tiene 9%, con lo cual elijo este. En otras palabras, la elección ahorita va al 201, ¿sí? Que por otro lado, fíjese que si yo miro el 201 en relación al 304, mire que tengo menos níquel, ¿sí? Y tengo menos cromo. Como tengo menos níquel y menos cromo, y estos son elementos de aleación súper costosos, eso quiere decir que posiblemente este también va a ser un poco más barato que este. Bien. Y ahora entonces, para la parte de soldabilidad, entonces yo realicé una investigación en una página web, en este caso de aceros NKS, es una industria de México, y entonces me dice esto. Entonces fíjense que aquí dice el acero inoxidable tipo 201, ¿sí? Dice es una alternativa de bajo costo de aceros inoxidables convencionales, bien, no pueden endurecerse por tratamiento térmico, no es no magnético, ¿sí? Y en muchas aplicaciones el 201 puede sustituirse por el tipo 301. Bien, o sea, está dentro de lo que yo tengo. Y ahora a mí me interesaba era la parte de soldabilidad. Aquí en soldadura dice, el tipo 201 puede soldarse mediante todos los métodos convencionales aplicados al acero 18% cromo, 8% níquel, listo, no hay problema. Se puede usar el metal de relleno de los análisis de cromo níquel convencionales. ¿Qué quiere decir?
que yo, ustedes han visto que cuando yo estoy haciendo un proceso de soldadura, generalmente yo preparo digamos, las dos piezas a soldar y quito un material y les hago un bisel. Ese bisel debe ser rellenado por un material de relleno y generalmente ese material de relleno debe tener una composición química muy parecida al material pues, del que está hecho el componente, porque si no, van a ocurrir ciertos procesos de corrosión específicos y también puede que las propiedades mecánicas varían mucho. Entonces, generalmente, lo que se utiliza como material de relleno es un material muy parecido al material de origen. Aquí lo que me están diciendo es que puedo utilizar el material de relleno convencional para los aceros inoxidables. Dice, al igual que otros aceros inoxidables austeníticos, donde el carbono no está controlado por debajo del 0.03, el tipo 101 es susceptible a corrosión intergranular en zona afectada por el calor de la soldadura. Cuando yo tengo una soldadura, recuerden que es la soldadura, es fundir un material de aporte y fundir los biseles de tal forma que se constituya un nuevo material allí. ¿Sí? Estamos hablando que la pieza debe irse hasta temperatura de fusión. En el caso de un acero inoxidable puede estar sobre los 1500 grados, 400, 1500. Entonces, eh, por la conductividad térmica, el material se va a ir calentando hasta cierto punto, dependiendo pues, de las variables del proceso de soldadura, y entonces en ese calentamiento, recuerden que al hacer aceros, al hacer un acero puede haber algunas transformaciones de estructura, pero también específicamente con los aceros inoxidables hay una cuestión que los aceros inoxidables tienen una, una corrosión, se llama, digamos, oxidación a alta temperatura, habíamos visto en propiedades térmicas, se oxidan entre unos 450 hasta 700, 650 grados. Obviamente esa temperatura va a depender mucho del tipo de acero inoxidable. Entonces debe cuidarse ese rango de temperatura porque se puede oxidar y esa oxidación se llama corrosión intergranular. ¿Qué quiere decir? Que dentro el oxígeno penetra en el material, en el acero, y recuerden que tenemos unos granos y tenemos unos límites de grano, entonces esa oxidación o ese oxígeno se va a difundir por todos los límites de grano y entonces la corrosión se va a presentar en el límite de grano, ¿sí? Eso es lo que se llama corrosión intergranular. Entonces, como este acero es susceptible a ese tipo de corrosión, entonces debo cuidar mucho esa transición en esa temperatura y debo cuidar mucho también el ambiente que haya en el momento de la soldadura. Es decir, tengo que utilizar seguramente unos gases protectores para desplazar todo el oxígeno que haya por ahí, de tal forma que no tenga chance de que suceda esa corrosión intergranular.